Hemos ido recorriendo a lo largo de este 2017 con verdaderos artistas de esta bebida que es tan apreciada en la República Argentina. Bueno, momento de presentarlo a él, que también conoce de cervezas, pero más conocimientos son aquellos vinculados a las plantas. Álvaro Ruiz Moreno, gracias por venir. Gracias. Hola, Álvaro. Hemos querido, te estábamos esperando Ay, con Hernán para pedirte que coloques la estrellita final. Muchas gracias, con deseos, 3 deseos, ¿eh? Con 3 deseos, está, claro. Ahí está. Miren qué lindo que Qué quedó el tal, arbolito qué de Día de tal, Córdoba. Muchas gracias. Muy bien. Ahí está el arbolito, arbolito en serio, arbolito natural, De verdad, como eran antes los Qué pinitos. hermoso quedó. ¿Qué especie es esta, árbol? Este es un cedro de Odara. Es un árbol que es originario de la zona del Himalaya. Mirá. Se da muy bien entre los 1.500 metros y los 2.500 metros. De altura. Sin embargo, pese a ser un árbol que soporta bastante el frío y la nieve, cuando la helada es continua, tiende a secarse. Es decir, una especie delicada dentro de las distintas variedades de pino. Es que la helada cordobesa no es una helada cualquiera. Cuando es una helada así persistente en el tiempo, tiende a secarse. Mirá vos, ¿no? Lo afecta bastante. Álvaro, De ¿se todos puede modos- hablar de heladas secas y heladas húmedas? Sí, claro. ¿Sí? Claro. La gente de antes, e incluso la gente del campo, le llamaba helada negra. La famosa helada negra, no sé si vos sos tan joven, Sí, habrás se dice. escuchado. Pero la helada negra, en realidad, era una helada tardía, que generalmente ocurría en septiembre. ¿Y qué particularidad tiene o qué explicación tiene? De negro no tiene nada. En realidad es una helada, es decir, la temperatura de bajo cero, pero con muy baja humedad ambiente. Entonces, al haber bajísima humedad ambiente, se produce la cristalización de la savia de las plantas y eso es lo que produce la muerte inmediata de la famosa helada negra. Que nos ha pasado este invierno, ¿no? Sí, Ha pasado todas las este invierno. heladas de septiembre, en general, como todavía estamos lejos de noviembre, que es el inicio del ciclo de lluvias en Córdoba, de la temporada húmeda, la helada negra causa estragos, sobre todo para la producción de verdura. Que ustedes saben bien, Córdoba tiene uno de los cinturones verdes más grandes e importantes del país. Sí. Por ejemplo, el cinturón verde de Córdoba es el segundo productor de papa del país en magnitud. Por lo tanto, cuando ocurren estas heladas negras o tardías, La papa se va a precio euro. en general la verdura. Claro. Suele ocurrir con la verdura, porque la tienen que traer de más lejos o de cultivos controlados, que Claro. son cultivos que se hacen en invernaderos. Volvemos al cedro, El cedro de Odara. El cedro de Odara es un Hay preciosismo. que tener cuidado donde ponerlo, ¿no? Claro, Porque es un viene grande. preciosismo que podemos tener en algunos lugares y con cuidados adecuados. No es una planta que se pueda aconsejar para generalizar, porque siempre aconsejamos en esta columna que lo que debe generalizarse en Córdoba son precisamente las especies autóctonas y no las especies foráneas. Esta particularmente, como muchas variedades de pinos, tiene raíces extendidas, es decir, se extienden muy próximos a la superficie, pero en sentido horizontal. Y tienen además un poder importante de absorción de la humedad de la tierra. Por lo tanto, es normal que debajo de los pinos no crezcan otras plantas. Es muy raro ver otras plantas, en parte porque absorben muy mucho estas raíces y por lo cual no deben ser colocados cerca de construcciones. Y además tenemos que ser cuidadosos sobre qué especies colocamos debajo de los pinos. Por ejemplo, debajo del cedro de Odara, yo cuando hacía parquizaciones, en otra vida que me dediqué a eso, Mirá. les cuento que siempre aconsejaba colocar romero, plantines de romero o semillas de romero. ¿Por qué? Porque el romero acepta la acidez del pino, la por lo pinocha. tanto se compatibiliza con la acidez que proviene de la hojita del pino, de la pinocha, y además tiene esa hermosa flor azul del romero, Sí. que realmente es precioso. Álvaro, ¿y cómo lo cuidamos a este cedro? Los matos de romero se van a dispersar alrededor y entre medio, por ejemplo, se puede colocar el orégano italiano. El orégano italiano también de flores celestes va a cubrir todo el piso como un manto
que luego se va a unir a los sectores donde ya el sol permite el crecimiento del pasto. Ah, bueno, pues ya estamos parquizando. Claro, entonces, pero Qué son bárbaro. consejos importantes que van asociados a este cedro. Estos cedros llegan a medir aproximadamente entre 25 y 30 metros de altura y los botánicos dicen que tiene una supervida de aproximadamente 1000 años. Además, de ser muy longevos, están muchísimos millones de años antes que nosotros en el planeta, por lo tanto, se han adaptado muy bien. Como son especies foráneas, son traídas a América y a la Argentina en épocas en las que había un gran desconocimiento sobre el impacto que estas especies podían producir en relación a nuestro bosque nativo. Y eso sumado a la tremenda irresponsabilidad nuestra, y particularmente de quienes deben velar por nosotros, que son los políticos que ejercen los gobiernos, de todos los signos políticos, Sí. se ha ido desbastando el bosque nativo y se ha ido fomentando en algunas regiones la siembra o la cría de especies de pinos que han causado unos perjuicios terribles. ¿Esto lo tenemos acá en el valle de Calamuchita? Sí, ¿O estamos nosotros hablando ya de en los Córdoba. pinares que hay en la zona de Bariloche? No, estamos hablando particularmente referido a la región de Córdoba, donde no solo ha habido consecuencias sobre la destrucción del bosque y la fauna nativa, sino que además, como consecuencia del mal manejo de los fuegos, o la irresponsabilidad muchas veces en el manejo del fuego, ha determinado que haya unos incendios devastadores. Claro. Que han sido tremendos en sus consecuencias ecológicas. Claro, y se han perdido especies añejísimas. Añejísimas. Pero Lo por que eso hay siempre... que esperar para que vuelvan a crecer. Claro. Como yo no soy fundamentalista en el sentido de que solo las especies autóctonas pueden ser plantadas, y sí se admite la decoración o el gusto de incorporar a alguna especie exógena, siempre hay que tener cuidado de conocer qué características tiene, como hemos hecho hoy, con sus raíces, con su altura, con sus cuidados, y además saber que debemos hacer un manejo responsable de las especies, en todo sentido. En general, cuando prima el despropósito económico, se cometen graves errores, y otras veces es el desconocimiento. Por ejemplo, Sarmiento, que fue un gran impulsor de la educación y que tanto bien hizo en algunos aspectos de su personalidad en devolución hacia la Argentina, bueno, también hizo algunos daños. Por ejemplo, la incorporación de los gorriones, y referidos a las plantas, por ejemplo, la incorporación de la paja brava, que la trajo de África creyendo que iba a ayudar a cubrir la sabana famosa con esos pastos altos, y hoy es la plaga que tenemos en la Sierra de Córdoba. O el eucaliptus, que si ustedes han tenido oportunidad de recorrer, qué sé yo, las cordilleras septentrionales del Ecuador, por ejemplo, crecen como plaga, desplazando a otras especies que eran las especies nativas o autóctonas. Bueno. Entonces, con esos cuidados, anímense. Yo les recomiendo mucho el cedro de Odara. Hoy lo hemos vestido con cierto, mire, con Hoy cierto elegante, cuidado. Era con Porque luces y todo, no, antes fantástico. venían las lucecitas incandescentes, y las lucecitas incandescentes en contacto con la resina de este pino, lo que producía es que en 48 horas de lucecita El el aroma. árbol moría. Ah. Sí. Se secaba porque era Me drástico. muero si pasa eso. Ahora Con vienen el puesto estas de cedro. luces LED, que además no hay que enchufarlas, como viste recién Sí. que hicimos. Y entonces, bueno, ya ahora es más fácil volver a usar el arbolito natural. Perfecto, Álvaro. Muchísimas gracias. Te queda un ratito más, ¿eh? Me quedo con todo. Se queda. Sí, El árbol muchísimas que hay gracias en por el arbolito. El árbol que hay en el Por los Rockefeller regalos. Center en Nueva York es un poroto al lado de este, ¿sabes? Gracias. Gracias. Señores, gracias. estamos regalando entradas para la obra de Luis Ficio este miércoles en el Pungo Urbano, y también un voucher gentileza de Macetas Córdoba. Nos vamos al corte. Tras Claro. ello tendremos a Martín Gil, intendente de Villa María, para anticipar Claro. lo que será la edición 2018 del Festival Nacional de Peñas, y además el